Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Un feliz sábado para todos. Qué alegría podernos encontrar una vez más. Y precisamente estamos estudiando en la Biblia conceptos y mensajes que nos llenan de esperanza, de fortaleza, que nos animan, que nos levantan el alma, que nos levantan el espíritu y nos hacen ver que en estos tiempos, aunque pareciera que todo se torna tan complejo y tan difícil, siempre en la presencia de Cristo Jesús encontramos alivio, encontramos paz, y cuando estamos sujetos de la diestra de la justicia de Dios, siempre hallamos solución para todas las cosas. Aún la muerte ha sido resuelto este problema por medio del sacrificio de Cristo Jesús, de manera que todos los que amamos a Dios y creemos en Él, sabemos que tendremos un desenlace, un destino que ya es inminente, el establecimiento del reino de Cristo Jesús. Vamos a hablar, como está previsto en estos días, de la prosperidad en tiempos de prueba, el fortalecimiento y la educación financiera para estos tiempos desafiantes. Nuestro tema de hoy es el tercer tema, lo hemos titulado Grandes errores financieros y sus soluciones, y por supuesto vamos a examinar todo esto a la luz de la palabra de Dios. Feliz sábado para todos. Ya estamos en medio de las horas sagradas del día de reposo. Y por eso, pues nada mejor que buscar este encuentro con Cristo Jesús, buscar esta comunión con Cristo Jesús, anhelar esa transformación de nuestro carácter, que es la obra del Espíritu Santo. Y como ya hemos explicado, cuando nosotros tenemos defectos en el carácter, somos proclives a cometer errores financieros. Y nuestro Señor Jesucristo está ahí atento, presto, para ayudarnos a resolver estos errores, para hacernos crecer, para que nuestro carácter se fortalezca, se desarrolle, para que esos defectos se vuelvan virtudes, porque estamos en este peregrinaje en la tierra hacia un destino que es la patria celestial, y Dios quiere llevarnos allá hechos nuevas criaturas, y eso en la tierra supone pues el resolver nuestros problemas, incluidos los financieros, aprender a trabajar, aprender a producir, aprender a ser fieles a Dios, aprender a ser leales, generosos, como hace un instante atrás decía el canto. Vamos a leer este pasaje de Proverbios 14, 15 y 16. Dice así: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va, el sabio respeta a Dios y se aparta del mal camino, pero el necio es orgulloso y se pasa de confiado. Y esto tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida, y desde luego también la instrucción bíblica nos previene acerca de los errores financieros. Las personas ingenuas creen todo lo que ven en el internet, en la televisión, en los comerciales. Ellas transigen con todas los llamados que hacen los comerciantes, las apelaciones que hacen los banqueros, los prestamistas, sobre todo a sus emociones, y quizás por eso se cargan de obligaciones, se meten en deudas, adquieren cosas que no se necesitan. Pero dice la Escritura que el prudente se fija por dónde va, el prudente está atento, el prudente teme a Dios, el prudente se ciñe a la palabra de Dios. Y por eso en la parte financiera necesitamos esa virtud de ser prudentes en el manejo de nuestros recursos, ser prudentes en los emprendimientos que hacemos en medio de la necesidad que tenemos que hacerlos, y recordar que hay que fijarnos, hay que examinar las cosas. Porque cuando no examinamos las cosas es que vienen los grandes errores financieros, y muy a menudo nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a culpar a los demás, a culpar a las circunstancias, a culpar y a culpar, sin asumir responsabilidades, sin darnos cuenta que es nuestras propias decisiones la causa de nuestros grandes errores financieros. Y en medio de las crisis, pues sucede que estas crisis lo que hacen es sacar al descubierto nuestras malas prácticas financieras, las hacen evidentes. Y por eso es el momento
de tomar ahora serios correctivos. Lo ideal hubiera sido ser prudentes, ser previsivos. Pero hay un dicho que dice, cuando baja la marea, todo queda al descubierto, como es la gráfica que están observando. Bajó la marea y ahí se nota todo. Aparece lo que no se veía bajo las aguas. Y cuando viene la crisis, pues como que se parecen más graves los errores que ya de por sí veníamos trayendo. Pero el punto es ese, tomar correctivos. ¿Y qué mejor fuente que la Escritura? ¿Y qué mejor medio que el conocimiento de Dios? ¿Y bajo qué influencia mejor que sino la del Espíritu Santo? Vamos a estudiar entonces los más comunes errores financieros y a la luz de la sabiduría milenaria de la historia sagrada que con tanto amor Dios dispuso para ti, para mí y para todos los seres humanos, vamos a remediar y a estudiar las soluciones a esos problemas financieros. Esta es una reflexión no para asustarnos, no para avergonzarnos, es una reflexión a la luz de la palabra con un propósito de autoconocimiento y de toma de decisiones, porque nosotros debemos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús y permitirle a nuestro Redentor que obre estos grandes cambios para que se cumpla la palabra de que lleguemos a ser nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, pues enmendemos los errores, asumamos nuestras responsabilidades, corrijamos nuestro rumbo, seamos prudentes y tomemos el camino correcto. Primer gravísimo error que se comete. Número 1, creer que la economía siempre está creciendo, siempre está en desarrollo. Era lo que nos venían diciendo de tiempo atrás. Por eso ese podríamos llamarlo el lema de los comerciantes y de los prestamistas. Compre ahora y pague después. Presumiendo que después las cosas van a ser mejor, que después va a venir la gran bonanza, el superávit, que el futuro es maravilloso, prometedor, y por eso muchos que ya habían escuchado los grandes consejos de la Biblia fueron imprudentes. Quizás compraron cosas, compraron bienes, compraron artículos a préstamo, a deuda, a interés, pensando que luego vendrían tiempos maravillosos. ¿Y qué fue lo que vino? Lo inesperado, un virus, coronavirus, que produjo una crisis de salud pública, las medidas conocidas de todos, los confinamientos, y la economía dejó de crecer, dejó de expandirse, que es el supuesto de la sociedad de consumo, y vinieron pues grandes problemas. Creer que la economía siempre está creciendo es una premisa falsa de la sociedad de consumo, de este mundo y de su príncipe. Suponen ellos que el permanente crecimiento de la economía nos permite la holgura para andar siempre endeudándonos y endeudándonos. Y lo que en realidad sucede es que la economía es cíclica. Quiere decir que la economía tiene ciclos en que asciende y ciclos en que desciende, tiene altos y bajos, tiene picos y tiene valles. Y esto es algo que la Biblia nos comenta desde los tiempos antiguos, de los tiempos del Génesis. Recordemos cuando el rey de Egipto, Faraón, llamó a un joven hebreo, o más propiamente lo sacaron de la cárcel a José, bueno, es otra historia que quizás tú conozcas. Y este joven, por inspiración divina, le pudo interpretar el sueño a Faraón de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Qué representan las vacas gordas? Los tiempos de expansión económica, como quizás los que disfrutábamos desde la última gran crisis, que fue la crisis del año 2012, las hipotecas subprime, que produjeron un colapso financiero, y de ahí en adelante estábamos disfrutando de varios años, 8, 9 años, de una expansión económica de vacas gordas. Pero en el relato del Génesis dice que después de las vacas gordas vinieron las vacas flacas, y que fue tanta la escasez y el hambre que hicieron olvidar los días de la abundancia. Y estamos viviendo como una especie de situación similar. Y lo que se tenía que hacer era, en los tiempos de la abundancia y de la expansión, haber hecho ahorros, haber hecho provisiones. Una quinta parte de lo producido del país, reveló Dios, debería ser guardada. Nosotros, como formados en la palabra de Dios, deberíamos haber sabido eso. A menudo los expertos en finanzas, en sus conferencias basadas en la Biblia, nos decían: ahorra, sé previsivo, no te metas en deudas, sé prudente. El prudente mira bien sus pasos, como dice el proverbio. Y la realidad, pues la estamos viendo. Hay tiempos de vacas gordas, también tiempos de vacas flacas.
Y si nos agarran las crisis y las contracciones económicas con problemas financieros, pues las deudas, las obligaciones, las cargas financieras, ellas continúan, pero en cambio nuestros ingresos no. La gran lección que hemos aprendido es que tenemos que ser muy prudentes. No solamente vamos a ver los problemas, los vamos a describir, pero vamos a ver es las soluciones, porque no hemos venido a estudiar problemas, hemos venido a entender las soluciones a nuestros problemas financieros personales. ¿Cuál es la solución? Dice el Génesis, capítulo 41, versículos 35-36, junten toda la provisión de los buenos años, ténganla en depósito para los años de escasez, así no se padecerá de hambre. Es decir, Dios nos está enseñando a ser prudentes, previsivos, como en la parábola de las 10 vírgenes. Hay que tener la provisión del aceite. Naturalmente, en esa parábola se hace alusión al Espíritu de Dios, alusión a la comunión muy estrecha con Cristo Jesús como una previsión para los últimos días, cuando el mundo se apartará cada vez más y más de Dios. Pero también tiene eso una aplicación económica. Dios no quiere a sus hijos dejarlos a la deriva, dejarlos por ahí dando tumbos por esta vida. También, de igual manera, en lo financiero Dios nos dice, seamos prudentes, tengamos provisión. Quizás algunos están diciendo, pero Pedro, ya vino la crisis. Eso para los años de bonanza lo hubiera usted dicho. Y bueno, para serles sincero, sí prediqué muy a menudo a muchas personas en muchas iglesias. Quizás muchos pensaron, no, nunca va a pasar nada. Esos criterios del ahorro fueron para los tatarabuelos. Eso no es para nosotros. Estamos en una economía dinámica, en una economía abierta que siempre crecerá. Pero este episodio nos mostró que no es así, y que cuando Dios se pronuncia a través de la Escritura, debemos escuchar y seguir esos consejos. Quizás nos toca hacer ahora la tarea la noche anterior, cuando es más complicado, cuando los ingresos se han reducido. Ahora bien, si tú no estás padeciendo por causa de esta pandemia, porque estás en un sector de la economía esencial, inclusive estás trabajando más, igualmente escucha lo que dice la palabra de Dios. Sé prudente. Y si el caso tuyo es como el mío, que se detuvo nuestro trabajo, no pudimos viajar, no pudimos seguir produciendo, pues nos toca literalmente estirar esos recursos lo más posible, ser más prudentes y tratar de ahorrar en tiempos de dificultad. Por lo pronto frenar con todo lo que son deudas en lo posible, por lo pronto dejar las deudas de consumo y quizás hacer muchísimos sacrificios, quizás posponer la compra de ese automóvil, posponer la compra de ese electrodoméstico, dejar para después aquel viaje que queríamos hacer. De hecho, es tan imposible hacerlos. Entonces, pues todo esto nos trae lecciones que nos invitan a un cambio en nuestro estilo de vida. Por eso el error número 2 es el de aparentar el éxito. Durante estos años en que no había habido todavía una crisis, tal vez nuestro juego consistía en parecer exitosos. Y por eso muy a menudo las personas compraban cosas a crédito, con sus tarjetas de crédito, automóviles a crédito, tecnologías sofisticadas a crédito, ropa fina de diseñador a crédito, muebles, mobiliario, electrodomésticos a crédito, su casa bonita a crédito, para que todos los demás opinaran, oh, cómo le va de bien a esta persona. Pero todo eso quizás dentro de una estrategia de algo ficticio, ponernos una máscara, aparentar que las cosas parecía que nos iba muy bien. Ese es el actual estilo de vida, que prioriza la apariencia exterior y que prioriza el que parezcamos que somos exitosos. La realidad no es esa. La realidad es que el verdadero éxito no tiene que ver con endeudarnos ni aparentar cosas. El verdadero éxito a la luz de la palabra de Dios tiene que ver con nuestra estabilidad, con nuestra paz. No tiene que ver con cargas ni con ansiedades innecesarias. Por eso Jesús dijo, la vida no consiste en la acumulación de bienes, peor si se acumulan bienes debiéndolos. La vida consiste en cultivar nuestro carácter, buscar primero el reino de Dios y su justicia, que cuando buscamos el reino de Dios, el Espíritu hace brillar en nosotros virtudes, capacidades, habilidades, destrezas, potencialidades, que nos permiten ver el éxito como algo añadido, como algo genuino, como algo verdadero. Por eso es preferible estar en paz, disfrutando de una comida sencilla,
que servirnos un buey, como dice la Escritura, en una casa donde solamente hay contienda, malestar o sobrecarga por las obligaciones. ¿Cuál es la solución que nos plantea la Biblia a ese estilo de vida? Quizás por mucho tiempo el Señor nos lo decía, en tiempos de abundancia, y no poníamos atención. Vino la crisis, y la buena noticia es que muy a menudo aprendemos en medio de las dificultades. Quizás por eso hay un dicho que dice, la adversidad del hombre es la oportunidad de Dios. ¿Cuál es la solución? Vamos a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es una promesa maravillosa de Dios. Tal vez lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios, priorizar el desarrollo de nuestro carácter, ser buenos mayordomos, fieles, ser buenos administradores, dejar de competir unos con otros y comenzar a cooperar unos con otros, ayudarnos. En estos tiempos es importante desarrollar destrezas, aprender tecnologías, aprender a usar aplicativos. A eso es que debemos concentrar nuestro tiempo. Casi todo esto está gratis hoy en día en el Internet, tutoriales para aprender a dominar muchas habilidades y capacidades. Y quizás como seres que hemos sido guiados por el Espíritu, como personas que hemos sido transformadas por el Señor, cambiar nuestro diálogo. No volver a hablar de lo que compramos, del viaje que hicimos, de lo que adquirimos, no presumir más, tal vez en las redes sociales, poniendo fotografías de que compramos cosas, de que adquirimos otras cosas, sino más bien hablar de qué virtudes estamos adquiriendo, cómo nos estamos asemejando a Cristo Jesús, cómo estamos aprendiendo a serle fieles, cómo estamos asumiendo con compromiso la obra misionera y darle otras prioridades a nuestra vida. Tal vez estos días nos han servido para volvernos más humildes, para volvernos más sencillos, para volvernos personas mucho más cercanas al Señor. El siguiente error que se comete es el de no planificar a largo plazo. Y es producto un poco de lo anterior. El mundo nos enseña a vivir al día. El mundo nos enseña la gratificación inmediata. Cómpralo ya. Porque fulano ya lo tiene, porque su vecino ya lo compró, porque su primo ya lo usa, cómprelo ahora. O quizás porque tú te lo mereces, trabajas muy duro, debes adquirirlo ya. No te preocupes por pagarlo, porque luego lo harás. Y no nos damos cuenta que cuando estamos acumulando cargas y obligaciones financieras, en lugar de estar planificando, lo que estamos es comprometiendo el futuro. En lugar de estar pensando a largo plazo para prosperidad, estamos pensando a largo plazo para pagar problemas y deudas y obligaciones financieras. El objetivo del mercado, el objetivo de los que venden cosas es hacer consumir lo más posible ahora. Por eso son tan sugestivos, por eso es que bombardean con tantos mensajes que invitan al consumo, porque la sociedad se llama así, sociedad de consumo, y porque la sociedad tiene el concepto de que cuanto más se consume y más se consume, pues algunos se vuelven muy ricos y lamentablemente otros que son incautos, que no son prudentes, como dice la Escritura, no se fijan por dónde van, pues sencillamente podemos decir que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los consumidores o consumistas y los productores, que es una minoría que están enviando productos, servicios, y entonces estos compran a deuda, porque en ese conjunto se suma los prestamistas, la banca, las tarjetas de crédito, y entonces los consumidores o los consumistas están constantemente, desenfrenadamente, adquiriendo cosas y creándose flujos de caja negativos. Y por consiguiente, dejando de ser buenos mayordomos y de buenos administradores. Sus finanzas se ponen endebles y dejan de ser fieles y dejan de cumplir la parte que le corresponde a Dios. Entonces, cuando los que están consumiendo crean flujos de caja negativos, o sea, deudas y compromisos, hay otros que los flujos de caja negativos de los consumidores se vuelven sus flujos de caja positivos, o sea, sus constantes ingresos. Constantemente les entra dinero y por eso vemos como cada día menos ricos se vuelven mucho más ricos y muchos pobres cada día se van volviendo mucho más pobres. ¿Qué nos enseña esto? Tener sabiduría, tener dominio propio,
a no estar desenfrenados. Recuérdense, el prudente se fija muy bien por dónde avanza. La realidad es que la vida avanza y que nuestra capacidad para producir y generar ingresos se merma. En el momento en que estamos jóvenes y preparados, a los 30, 35 años, tal vez tenemos el vigor de generar muchos ingresos. Y es ahí donde quizás caemos en la trampa de que vamos a tener ese mismo vigor y capacidad el resto de nuestra vida. Y resulta que van pasando los años y comenzamos a sentirnos, es inevitable, pues cada día vemos cómo se merman un poco las capacidades, ya nos duele la espalda, ya no queremos ir a trabajar, comenzamos como en el invierno de la vida. Y qué lindo fuera que en ese momento tuviéramos provisiones, tuviéramos reservas, tuviéramos inversiones, como la hormiguita de la cual habla la Biblia, y ella se sabe que en el tiempo del verano, ella prepara su comida, es decir, prepara para el tiempo del invierno. El verano es la juventud y el invierno representa la vejez. Hay que, por lo tanto, pensar a largo plazo y planificar a largo plazo. Y una vez más, ser prudentes. ¿Cuál es la solución? Proverbios 21:20, ¿no? Miremos el problema. Resolvámoslo. Y resolvámoslo con la Biblia. Dice así: los sabios hacen riqueza y provisión, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Tremendo concepto de la palabra de Dios. Fíjense cuánta sabiduría en ese libro hermoso, milenaria sabiduría que Dios ha revelado para todos nosotros, un servicio gratuito. Si fuéramos fieles a la palabra, si la escudriñáramos, si la pusiéramos en práctica de verdad, si desde niños entendiéramos estos principios, nos los enseñaran, nos dieran educación financiera, sería maravilloso. Les aseguro que nadie tendría problemas financieros. La Biblia es bien clara. Estamos viendo apenas unos poquitos versículos cómo nos hablan de claro. Qué lindo fuera seguir haciendo estos estudios constantemente. No puede ser más claro el mensaje. El sabio hace su riqueza y hace provisión, ahorra, invierte. Él piensa a largo plazo. Él piensa que el vigor de los 30, 35 se va a mermar y a los 55, 65 o más años, qué bueno que pueda recoger parte del fruto de lo que fue una buena planificación en su vida. Es importante. De hecho, en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas existen muchísimas fórmulas de cómo se puede invertir. Sería un lindo tema. Recuérdense que el sábado tendremos un conversatorio, quizás sea la mejor ocasión para que podamos compartir más, mirar opciones, posibilidades. En síntesis, el Señor quiere que seamos prudentes, previsivos, sabios, que sepamos manejar correctamente nuestras finanzas y no cometamos errores. Miremos un siguiente error: financiar nuestros consumos. Tal vez uno de los errores más garrafales y quizás el más grande responsable del fracaso financiero. ¿Qué es esto de financiar el consumo? Pues que nosotros salimos con esas tarjetitas de crédito al supermercado, al restaurante, a la tienda. Hoy día, como no se sale, entonces en el internet estamos pidiendo cosas y pidiendo cosas que no son para inversión, que no son para productividad. Porque no es lo mismo cuando te compras un libro, o te compras una herramienta de trabajo, o una computadora, o te vinculas a un programa de estudios. No, estamos financiando el consumo, la deuda que Dios no quiere que tengamos. Como dice el espíritu de profecía, húyele a la deuda como si fuera la misma lepra, como si fuera el coronavirus. Húyele a las deudas. Y dice otra frase bien importante, dice: niégate cualquier cosa antes que endeudarte. Si se gasta más de lo que se está ganando, no hay ninguna posibilidad de hacer ahorros. Y entonces esas diferencias las estamos cubriendo con deudas de consumo. Y aquí nos estamos engañando, porque estamos tratando de transferirle al futuro una solución que no está llegando. Porque aquí de lo que se trata es de mejorar el ingreso y de disminuir el gasto. No se trata de postergar los pagos de lo que estamos gastando para un supuesto milagro en el futuro, pensando que la economía va a mejorar, pensando que la economía va a florecer. Y lo que estamos viendo en la práctica es, de nuevo, los ciclos económicos. Y en este momento estamos en el tiempo de las vacas flacas. Por lo tanto, tenemos también que contraernos. Y si salimos de nuevo a las vacas gordas, no es salir a gastar otra vez como locos,
sino ya salir con esa sabiduría que en los tiempos de la expansión la Biblia aconseja diciendo, haz provisión. Es una disciplina muy difícil para muchas personas, pero la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones preciosos, un regalo de Dios, se llama dominio propio. Y el dominio propio es lo que nos frena y nos hace que evitemos financiar el consumo. Esta es la realidad. El 92% de las personas en el planeta Tierra están endeudadas. Y aún peor, el 99.5% de las deudas de ese 92% de personas endeudadas son deudas de consumo. Son datos de las superintendencias bancarias de países diversos que dicen eso. Es decir, las personas se endeudan para consumir, compran carros, hobbies, diversiones, viajes, bienes de consumo o artículos más propiamente de consumo. Es impresionante. Eso significa que seguir los caminos que propone la sociedad de consumo es erróneo. ¿Qué dice la Biblia? Sé prudente, porque el prudente se fija muy bien qué camino toma. Estoy orando para que el Señor nos llene de sabiduría, para que tengamos dominio propio, para que dejemos de competir, para que este episodio que estamos hoy día sufriendo nos enseñe, nos transforme y de alguna manera sea parte de ese proceso, como leímos el primer día en Filipenses 1:6, de perfeccionarnos hasta que venga el día del Señor Jesucristo. Miremos la solución. Está en Proverbios 22:7. Dice así, es quizás un texto un poco fuerte. A veces la Biblia, como dice ella misma, penetra hasta lo más profundo. El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es un esclavo, un siervo de aquel que le prestó. Y Dios no quiere que seamos esclavos, Dios quiere que seamos libres. En el libro de Deuteronomio, donde están también los 10 mandamientos, el 4º mandamiento dice, fíjate que les di los sábados para que sepan que los liberté de la esclavitud de Egipto. Así que el sábado que estamos hoy ya disfrutando este reposo es para recordar que Dios nos sacó de la esclavitud. Egipto representa el mundo. Por lo tanto, el sábado también es una experiencia de liberación. Si estás cargado de obligaciones, vamos a orar para que Dios te libere. Es mi propia experiencia. Soy un empresario y estaba ahogado en deudas. Tenía 13 distintos acreedores. Vivía para pagar deudas. Conocí el Evangelio. Escuché que Jesús prometió, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oré al Señor Jesucristo y le pedí que me diera la libertad financiera. Y comenzaron a pasar muchas cosas lindas en mi vida. El Señor comenzó a proveerme libros, textos y una tremenda disciplina. Y me costó algunos años finalmente pagarle a todos los acreedores y encontrar esta libertad de la que hoy día disfruto para la gloria de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y estoy seguro que por grave que sea tu situación, no es peor que la que yo tuve y por la que yo pasé. Y si el Señor me libertó y me enseñó a serle fiel y me enseñó a estar con Él y a su lado, lo va a hacer también contigo. Así que tienes esperanza grande en el Señor. No debas a nadie nada. Dice Romanos capítulo 13, versículo 8. Te lo voy a volver a leer para que por favor lo atesores. No le debas a nadie nada. Es tremendamente clara la Biblia. En lo personal, respeto la Biblia. Me tomo la Biblia como el libro de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios. Y hoy día puedo decir, para gloria del Señor, que no le debo a nadie nada. No hay nada más lindo, como dice un buen amigo, dice, la almohada más blandita es una conciencia tranquila. No hay nada más lindo que acostarse a dormir sabiendo que no se debe a nadie nada. Bueno, sí tengo una deuda. La deuda de amarlos a ustedes, queridos hermanos, porque la Escritura dice, no le debas a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Así que tengo la deuda de amarles, porque Jesús me ha amado y me ha rescatado. Y miremos el último de los graves errores financieros, y estamos viendo las soluciones. Este error se llama acumular pasivos. Pensamos que ser ricos es comprar cosas a crédito. Y por ahí no es el camino. El sistema nos insta a competir unos con otros por adquirir más bienes que en la práctica son solo pasivos. ¿Y qué es un pasivo?
Un pasivo es algo que está constantemente sacándote más y más dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, compras un automóvil, tú piensas, tengo riqueza, tengo un automóvil. No es un activo, es un pasivo. Tienes que pagar la cuota al concesionario, al banco, tienes que pagarle el mantenimiento, los repuestos, las llantas, el cambio de aceite, el toll, te saca y te saca y te saca dinero. Es un pasivo. Y muchas personas piensan que si tienen bienes, propiedades, compran cosas, una finca, una casa de recreo, un RV, un caballo, una hacienda, no se dan cuenta que todo eso implica gastar y gastar y gastar y gastar más dinero, y es eso un pasivo. ¿Y qué es un activo? Un activo es algo que te pone dinero en el bolsillo, no que te saca el dinero, sino que te mete el dinero. El activo es algo que te produce. Por ejemplo, si compras un bien raíz y lo rentas, el inquilino está pagando por esa renta, y si ese bien es tuyo, te está llegando dinero, te está llegando dinero. Los activos causan flujos de caja positivos, ingresos. Los pasivos causan flujos de caja negativos, egresos. Si yo tengo un trabajo y el trabajo me produce, es un activo. Si yo tengo un carro para un Uber y me produce dinero, ya ese carro se vuelve un activo y sus gastos pues están contemplados y presupuestados como parte de la operación de ese Uber. ¿Cuál es el error que cometen muchas personas? Esta es la realidad, que la riqueza no consiste en acumular pasivos, comprándonos cosas, porque solo los activos generan los flujos positivos de ingresos, y los flujos positivos de ingresos son los que se traducen o se vuelven u originan la solvencia financiera. Quizás si no estás entendiendo con mucha claridad estos términos, no te angusties, vamos estudiando, el sábado tendremos un conversatorio, pero el punto es, cuando tú estás generando dinero y las cosas que tienes te ayudan a generarlo, pues estás en el rango de los activos. Pero si tú tienes gastos y gastos, por ejemplo, una familia comienza a ganar un poquito de dinero y dicen que queremos tener un rancho, una hacienda, y se compran la hacienda. La hacienda no produce en ese momento nada. Y quieren meterle la alberca, la piscina. Entonces es el consumo del químico, del agua, y sale dinero, y luego un cuidandero, y luego quieren ponerle ornamentación, y luego tienen que pagarle los impuestos. No está generando nada. Si haces eso con muchas cosas, llega un punto en que te vas a desequilibrar y tienes la sensación de que eres rico porque has comprado cosas, pero en realidad terminas por empobrecerte. Por eso en finanzas no es qué tanto tú ganas, sino qué bien administras lo que ganas, así sea poco. Tú escuchas de personas que ganan millones de dólares y luego se declaran en bancarrota porque lo único que tienen son pasivos, apariencias. Bien conocido el caso del actor, del artista, del cantante famoso que tiene un palacio con alberca y un centro de placer con salas de cine, y luego sale a decir que se declara en bancarrota porque simplemente lo que él está produciendo llega a un punto en que no le alcanza para atender toda esa cantidad de pasivos que se ha creado en la vida. Tal vez por eso nuestro Señor dice, la vida no consiste en la acumulación de bienes. Y es realidad, de eso no se trata la vida. Veamos la solución, nos la regala Proverbios, capítulo 13, versículo 7. Dice así, hay quien pretende ser rico y en realidad no tiene nada, solo pasivos. Y hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Y no estamos hablando solo de dinero. Tiene gozo, tiene felicidad, disfruta de su salud, está feliz. Y bueno, estos días que es difícil decir de esto de disfrutar de la salud, lo más grande que tenemos es la esperanza en Cristo Jesús, la certeza de que los muertos en Cristo resucitaremos primero, porque amamos a nuestro Salvador. Esa es la riqueza más genuina, más real y más grande que existe. Y si a eso se suma que tienes tranquilidad, estabilidad, confianza en Dios, enhorabuena, considérate infinitamente rico. Y no te sientas mal porque no compraste ciertas cosas, porque no fuiste a ese lugar exótico, porque no adquiriste tal automóvil. No te sientas mal con eso. Si lo puedes tener, si lo puedes producir, acuérdate del pensamiento que enseguida vamos a ver. El rico piensa que puede comprar algo cuando tiene como primero producir para adquirir esas cosas. Mira, aquí está justamente. El pobre quiere comprar el lujo hoy y hacer el negocio o inversión mañana.
En cambio, el rico quiere hacer el negocio o inversión hoy para poderse comprar el lujo mañana. Es decir, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Cuando estamos comprando los lujos hoy, sin haber ganado el dinero, solo por aparentar, lo que estamos es empobreciéndonos y empobreciéndonos a cuentagotas, y un buen día va a venir un colapso. Pero pensemos diferente. El rico invierte, monta el negocio. Aquí vemos la panadería, la talabartería, la comercializadora, tiene un centro de internet, de reparación de computadoras, tiene servicios a domicilio, tantas oportunidades que hay. El rico siempre quiere hacer primero el negocio, y cuando el negocio le está generando ingresos, ahí tal vez se compra de contado el carro que quiere, y ya no es un pasivo porque ya lo tiene pago. Se compra quizás algún lujo, hace su viaje, pero primero él prioriza la productividad. Consejo sobre mayordomía cristiana, para concluir este tema, nos dice: cuando se emplea la riqueza en forma de vida, esta se convierte en un dorado vínculo de gratitud y afecto entre el hombre y sus semejantes, y en un fuerte lazo que une sus afectos con su Creador. Qué hermoso y qué profundo mensaje inspirado por Dios. La verdadera riqueza, cuando se emplea de la manera correcta, es un vínculo dorado de amor, de afecto entre nosotros y nuestros semejantes. Generosidad, bondad, fidelidad, lealtad al Señor. La siguiente parte: en un fuerte lazo que une nuestros afectos con nuestro Creador, en torno a esa alegría de tener una genuina prosperidad. Acuérdate, prosperidad no es acumular dinero. Prosperidad es avanzar por la vida con la bendición de Dios. Esa es la verdadera y genuina prosperidad. Así estamos aprendiendo a tener prosperidad en tiempos de prueba. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y si estás esclavo de deudas, de compromisos, vamos a orar esta noche para pedirle al Señor, como lo hizo conmigo, que te dé tu libertad. Dios va a hacer tu parte. Haz también tú la tuya con dominio propio. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra, por la Biblia. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Ilumina nuestro camino. Hoy nos has hablado, nos has dicho que el prudente mira bien sus pasos, que el necio todo lo disipa y lo gasta, que el necio todo lo cree, que el necio cede a todas las apelaciones de los comerciantes, de los vendedores, de los comercios, del internet. Señor, no queremos vivir más al estilo de esta sociedad de consumo que miente, que promete lo que no es cierto, que nos habla de que el futuro va a ser de bonanza, y la realidad que nos ha llegado es que no es así, Señor. Por eso no hay nada mejor que confiar en ti, que confiar en tu palabra y ser nutridos por ella. Te pido, Señor, ruego por todos nosotros, para que aprendamos a ser fieles a ti, para que seamos dóciles a la instrucción, para que seamos como Jesús, quien nos enseñó: aprendan de mí que estoy manso y humilde de corazón, lo cual significa dispuesto a aprender del Padre. Por eso el Señor Jesús es un victorioso, es un triunfador que venció la muerte, y que, Señor, por redimirnos ofrendó su vida. Por eso le admiramos a Cristo Jesús, y por eso admiramos su poder, Señor. Esta noche queremos pedir, Señor, disfrutar de libertad financiera. Sácanos de esta Babilonia moderna. Tu palabra dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Y entendemos por Babilonia todo un sistema y unas metodologías de esta sociedad de consumo que van en contra de nuestros verdaderos destinos y designios, que es estar a tu lado, Señor. Permítenos disfrutar de la libertad. Tú lo has prometido. Celebramos el sábado porque recordamos que tú nos sacaste de la esclavitud en Egipto, y queremos que este recordatorio valga para hoy, para nuestros días, para que con dominio propio y con disciplina y con conocimiento y con sabiduría que viene de lo alto, podamos tomar las decisiones correctas como hombres sabios y prudentes cuyo carácter se asemeja al del Creador. Bendice, Señor, a todos los que están participando de esta actividad, que podamos seguir estudiando y escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, por las horas santas de este lindo y hermoso sábado. Gracias porque podemos disfrutarlo en comunión contigo. Oramos a ti, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.